Y Padre que moras en el cielo, venimos en esta noche delante de tu presencia porque sabemos que hay poder en Cristo Jesús. Señor, bendice a tus hijos que estamos aquí en esta noche, que hemos llegado a la mitad de la semana con nuestras preocupaciones, peticiones, pero sabiendo, Señor, que el que a ti viene, tú no lo echas fuera, Señor. Señor, aquí se encuentra una vez más tu hija Inés Galvis de Rojas. Bendícela, ponga tu mano sanadora sobre ella, Señor. Es casi inexplicable para los médicos y para la ciencia y la misma familia que ella, en la condición en la que se encuentra, se ha recuperado mucho, Señor, su fuerza, su vitalidad. Bendícela, Señor. Tu palabra dice que aquel que empezó la buena obra, Él la terminará. Señor, también bendice toda la familia Galvis, nuestro hermano Jaime, la hermana Margarita, bendícelos, Jaime Alberto, bendice cada uno de ellos. Las peticiones, Señor, que ponemos en tus manos para que te glorifiques en la vida de aquellos, Señor, que están pasando por problemas y dificultades. Señor, pedimos una bendición muy especial por la familia Ramos, nuestro hermano Ramos, la hermana Reina, que han venido en esta noche. Concédales tu bendición, Señor. Bendice sus seres queridos que están en Perú, los que están también aquí, bendícelos, Señor, y cuide de sus vidas, Padre. Señor, una bendición muy especial por Grisel. Señor, ya está trabajando, pero tú sabes el problema que tiene. Pedimos que obres en ella, Señor, conforme a tu divina voluntad. Porque siempre, Padre, necesitamos esperar en tu voluntad y en tus promesas, conforme dice tu palabra. Padre, una bendición muy especial por la hermana Margarita. Va a ser intervenida de sus ojos. Y nosotros pedimos, Señor, que bendigas de una manera muy especial el profesional, el cirujano que va a estar encargado, Señor, de la operación. Que sean tus manos, Señor, las que dirigen esa persona. Señor, una bendición muy especial por Noemí y Rudy Ramos. Bendícelos, cuida de la vida de ellos, Señor, y cuida también de sus niños, de sus seres queridos. Padre, bendice a mi mamá, a Tania, a Abby, a mi persona, y bendice a aquellos que hoy no llegaron, Señor, por alguna razón, porque es mitad de la semana y algunos salen tarde de su trabajo. Alcáncenos con tu bendición. Gracias por tus misericordias. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Hermanos, siempre es así. Los miércoles, pues casi no viene gente a la iglesia. Y nosotros, eso no nos va a desanimar. Porque el que quiere la bendición del Señor, ¿qué hace? La busca. Amén. La busca. Y en el libro de Isaías, capítulo 55, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces esta es la oportunidad de buscar a Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche vamos a comenzar una serie de estudios que es las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vamos a empezar en esta noche con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. ¿Dónde encontramos esta escritura? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Es bien interesante, hermanos, que hagamos un repaso a estos temas que se predicaron en Briar Cliff, pero que no están grabados. Y aquí los vamos a grabar para poderlos compartir con nuestros hermanos en el internet. Apocalipsis capítulo 2, y allí dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren qué interesante. El primer mensaje que da es a la iglesia de Éfeso. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo fue que comenzaron a enviar estos mensajes? Vamos a ver desde dónde viene la orden. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Aquí lo encontramos. Dice: y decía: yo soy el alfa y la omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Miren qué interesante. El mensaje del Señor que Juan recibió debía ser enviado a 7 iglesias. En ese tiempo existían esas 7 iglesias de manera literal. Eran iglesias que existían. Pero en la historia y en el contexto profético tienen una aplicación para diferentes épocas. Y allí lo vamos a mirar conforme dice la palabra del Señor. Entonces dice en el versículo 11 que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y la omega, el primero y el último? Es Cristo Jesús. Él se identifica de esa manera. Recuerden cuando el pastor Bill Hughes predicó el tema sobre el nombre de Dios, todos los significados que tiene el nombre de Dios: es grandioso, es poderoso, es sustentador, es perdonador, es el que todo lo puede, es nuestro sanador, es nuestro abogado, es nuestro capitán, es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Todos esos son los atributos de nuestro Dios, y así debemos de entenderlo. Y con Cristo es igual. Miren todos los significados que tiene su nombre, o las diferentes maneras de llamar su nombre: León de la tribu de Judá, el primero y el último, Elohim, Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros, el abogado, la piedra, porque recuerden que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, es Cristo, etcétera. León de la tribu de Judá. Cada uno de esos nombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos esos nombres se refieren a una sola persona, a Cristo Jesús. Entonces miren que aquí dice que en el versículo 11 de Apocalipsis 1 dice que este mensaje debía de ser enviado a 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero ahora vamos a ver algo interesante, porque estamos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: ¿quién anda entre los 7 candeleros de oro? ¿Y quién tiene las 7 estrellas en su diestra? La diestra es la mano derecha. Vamos a ver quién es, porque la Biblia solita se explica. No tiene una, vamos a decir, la Biblia, cada dificultad que hay allí, tiene un pasaje que explica ese pasaje que no podemos entender o que para nosotros es difícil de entender. Versículo 13. Vamos a ver quién andaba en medio de los candeleros de oro. Y en medio de los candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13. Sí, 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Perdón. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta descripción de Apocalipsis 2:1 nos dice con exactitud que el que tenía las 7 estrellas en su diestra es Cristo Jesús.
Porque ahí dice el Hijo del Hombre, su cabello era blanco como la blanca lana, dice que le llegaba hasta sus hombros. Dice sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce. Se refiere a Cristo. Recuerden que cuando Juan vio a Cristo que estuvo en este mundo, Cristo no tenía esta apariencia, no tenía ojos de fuego, ni su rostro como el sol, ni sus cabellos blancos como la nieve, ni nada de esa descripción. Pero ahora, cuando Juan lo ve, ¿cómo lo ve? Diferente. Ve su cabello blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, completamente diferente. Entonces Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un mensajero, es un mensajero. De manera que la iglesia es una mensajera. La iglesia recibe de Dios un mensaje. ¿Para qué? Eso, para compartirlo con el mundo, para llevarlo a la gente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Saben ustedes que tengo aquí una información bien interesante, y entonces dice que la palabra Éfeso, allí que aparece el nombre de Éfeso, significa deseable. ¿Qué es ese nombre, verdad? Éfeso era en los días de Juan la ciudad principal de la provincia de Asia, y más tarde fue, dice aquí, más tarde en el Asia Menor, era un lugar muy transitado, de mucho comercio, y era una ciudad muy importante. Parece que el cristianismo fue predicado allí por primera vez por Pablo, el apóstol Pablo, alrededor del año 52 después de Cristo. Es bien interesante eso. Entonces, sí existía una iglesia literal que se llamaba la iglesia de Éfeso, y ahí habían hermanos. Pero este mensaje o esta descripción de esta iglesia se refiere a la iglesia primitiva. Lo vamos a estudiar. Miren en el versículo 2 lo que dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren qué interesante. Dice que el Señor conoce nuestras obras. Él sabe por las luchas que pasamos, por las dificultades. Bueno, siempre es muy necesario contarle al Señor nuestros problemas, nuestras necesidades, y hacer oración, pero Él conoce nuestros problemas. Eso dice aquí la palabra del Señor: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia que fue paciente, que trabajó con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, porque fueron muy perseguidos, fue la iglesia de los apóstoles, la iglesia cristiana. Y el Señor dice ahí en el versículo 2, dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era una iglesia pura, estaba llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo tenían, cómo dice en el libro de los apóstoles, que cómo tenían ellos todas las cosas? En común. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo estaban? Unánimes juntos, estaban orando. Hoy en día no tenemos ese mismo privilegio, porque en la iglesia viene gente que tiene ideas que no van así. Un ejemplo: aquí llega una pareja, han llegado pues gente, y llega una pareja y quieren venir a echar indirectas cuando esto no es ningún kinder aquí. Yo les he dicho, hermanos, aquí somos personas adultas, aquí son muy pocos los niños cuando vienen los hermanos con sus niños el sábado, pero si alguien tiene algo contra alguien, acérquese y dígale. Pero a mí no me gusta que venga aquí la gente a echar indirectas, a decir: aquí estamos peor que no sé dónde, o ¿por qué no empezamos el culto a las 8 de la mañana el sábado? Hermano, es gente que no viene ni los miércoles, ni muchos viernes no vienen a la iglesia,
y quieren que abramos la iglesia a las 8 de la mañana del sábado. ¿Y a qué hora llegan aquí el sábado? A las 10:15, 10:30. Entonces díganme, hermanos, ¿eso tiene sentido? ¿Tiene lógica que vengan a hablar aquí lo que no es? Porque si yo les digo a ustedes, abramos la iglesia desde las 8 de la mañana del día sábado, a ver, ¿quiénes van a llegar a esas horas aquí? ¿Y por qué yo les estoy diciendo que abramos la iglesia a las 8 de la mañana? Cuando la gente el sábado en la mañana tiene que desayunar, prepararse en sus casas y alistarse para venir a la iglesia. Y ninguno de nosotros vive aquí afuera a la esquina de la iglesia. Todos venimos de distancias diferentes. Entonces, mi pregunta es, ¿quiere el Señor ponernos una carga que no vamos a llevar? Como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes le ponen cargas a los hombres que ni ustedes las llevan como, ni con un dedo las llevan. Entonces, el próximo sábado llegamos aquí a las 8 de la mañana. Hermano, eso no lo vamos a hacer aquí. Entonces, como no ven que aquí hacemos lo que ellos dicen, se van. La puerta está abierta. Aquí nadie está amarrado de una de las bancas de la iglesia. Nadie. Aquí predicamos la palabra de Dios como está escrita, sin alterarla, con amor para que todos entendamos. Pero aquí no le podemos llevar caprichos a ninguno, ni permitir que en la iglesia, en la escuela sabática, se le esté echando indirectas a la gente, porque eso es un pecado. Dice en el libro de Mateo capítulo 18, dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tengo que hacer? Ve con él y háblale a él. Y entonces tengo que razonar, decir, hermano, mire, a mí me parece que usted está peor que no sé en qué iglesia, y que usted debería hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Pero aquí no adivinamos. Entonces la gente tiene, hermano, una mala costumbre. Lo que oyen allá afuera quieren venir a decirlo acá, pero eso no tiene sentido. Escuchen, que las mujeres no se pueden arreglar las uñas. Bueno, yo no sé si a nuestro Dios no le interesa el aseo personal y la higiene de una persona. Y las mujeres, y con todo respeto, las hermanas cocinan o limpian sus casas o no sé qué otras cosas hacen, diferentes oficios. ¿Cómo van a tener sus manos y sus uñas? No, pero entonces si nos arreglamos las uñas, entonces estamos muy mal. Vuelvo y les pregunto, el que les está enseñando esa idea, que la traigan aquí, ¿él no se arregla las uñas? Él anda con esas uñas como un ermitaño, así grandes y llenas de tierra y todas sucias, y viene aquí a predicar al púlpito y se monta aquí en el púlpito a predicar, y él es el que tiene que tener las uñas de cualquier manera para que nosotros también sigamos ese mal ejemplo, porque a Dios no le agrada eso. No, hermanos, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, hermano, la gente no se ocupa ni de su salvación, ni del amor por las almas, ni del amor a sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo venir a decirle a las hermanas, ustedes no se recorten las uñas, ustedes no se cuiden el cabello. No, yo no les puedo decir eso, porque cuando nosotros venimos aquí, ¿con quién venimos a encontrarnos aquí? ¿Con Mauricio Velázquez? No, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo tiene que ser mi presentación cuando venga aquí? ¿De cualquier manera? No, señor, porque si aquí viniera el presidente Obama a las 7:30 de la noche a tener una entrevista con nosotros, ¿a qué hora llegaríamos aquí? Más temprano. ¿Cómo sería nuestra presentación personal para venir a encontrarnos con Barack Obama? Vamos a dejar que las uñas estén sucias y el cabello de cualquier manera, porque entonces la gente confunde el desaseo con la humildad. No, señor, la humildad va por un lado y la falta de higiene y de presentación personal va por el otro lado. Entonces, hermano, la iglesia de Éfeso era una iglesia deseable. ¿Quién la llamaba deseable?
Cristo la llamaba deseable. ¿Por qué era la iglesia deseable? Pura. Pura. ¿Qué más tenía? El Espíritu Santo. ¿Cómo tenían todas las cosas? En común. ¿Cómo estaban cuando recibieron el Espíritu Santo? Unánimes. A ver, así estamos nosotros. Una gente que llega aquí diciendo, ¿por qué se arregló las uñas? ¿Por qué se arregló el cabello? Hermano, usted busque la palabra del Señor, y si le parece que usted debe de andar como un desordenado, hágalo. Aquí no podemos obligar a nadie. Cada quien es libre de tomar la decisión de lo que quiere hacer. Pero hoy el Señor quiere que su iglesia sea como Pura. deseable. Deseable. Que todos tengamos el mismo sentido. A ver, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Llegar a dónde? ¿Al estadio? ¿A ver el partido de Colombia con no sé quién por allá? Eso me dijo un pastor esta semana. Eso me dijo un pastor. Yo le dije, yo voy a ir a Chicago. Voy a ir el fin de semana. Ahí hay hermanos que... ¿Y a qué vas a ir a Chicago? ¿Vas a ir a ver el partido? ¿Por qué él me dijo eso? A ver, ¿por qué él me diría que si yo no voy a ir a ver el partido en Chicago? Porque él está pendiente de su partido. Por eso digo eso. Entonces la gente vive así el cristianismo. Hermano, ¿ustedes creen que vamos a ser la iglesia de Éfeso, la iglesia deseable, cuando hay un montón de doctrinas que no tienen base en la palabra de Dios? Que unos dicen que tienen que decir Yahweh, que los otros no creen en el Espíritu Santo, que los otros que hay que celebrar las fiestas, que los otros no sé qué cosas. Hermano, ese no es el evangelio adventista. Eso no es el evangelio adventista. Hermano, mire, el evangelio adventista y el mensaje de los tres ángeles hablan de la reforma pro salud. Yo he ido a México, a Guatemala, hemos estado en Costa Rica, hemos estado en Colombia, en Perú. Hermano, hay gente tan pobre que yo no le puedo decir que se conviertan en vegetarianos, porque hay gente que no podría ser vegetariano. En Perú hay gente, en Guatemala hay gente tan pobre, hermano, tan pobres. Esos hermanos siembran vegetales y los tienen que vender. Tienen que salir y vender y vender y vender sus cosas. Y vaya a ver qué comen. Tortilla con hierbamora. Hierbamora es una plantita parecida como al nabo. Eso ellos lo ponen a hervir en agua sola y lo comen con la tortilla. Eso es su comida de esa persona. Yo estuve en una casa en Guatemala y cuando en la cena me dijeron, vamos a cenar, y nos sentamos, las tortillas las pusieron ahí y un plato lleno de puras hojas. Y yo dije, ¿y esto cómo se come o qué? Yo esperando que le iban a traer el arroz, que iban a traer otras cosas. La señora dijo, no vamos a traer más nada, es tortilla con hierbamora. Eso es lo que aquí hay. Es mucha la pobreza. Es mucha la pobreza. Hermano, ¿usted cree que yo le voy a llegar a decir a esa familia, si ustedes no son vegetarianos no llegan al cielo? Eso es una prueba que Dios me pide a mí para yo salvarme, convertirme en un vegetariano para llegar al cielo. Eso no me lo exige Dios, porque en su palabra dice que el reino de los cielos no es comida y no es bebida. Ahora, si yo vivo aquí en los Estados Unidos, donde tengo todos los recursos, y el Señor quiere, como dice en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tienes tu alma. ¿Cuál es mi deber aquí? Eso, cuidar mi salud y evitar todos los alimentos que el Señor no quiere que consumamos. La Coca-Cola, las sodas o los mariscos y toda esa basura que la gente se come siendo cristiano. Pero estamos hablando de una gente allá que es muy pobre, que no tienen cómo alimentarse y que no les han enseñado, que sus pastores no les han enseñado. Entonces, hermanos, no podemos juzgar a una persona y decir, como yo soy vegetariano, yo me voy a salvar, y como usted come su pollo, usted se va a perder. Yo no puedo hacer eso. Mi deber es enseñarle a las personas que hay una mejor alternativa. ¿Cuál es la mejor alternativa? Cuidar su salud. Ahora, mi pregunta es esta.
¿Creen, hermanos, ustedes que en Guatemala los hermanos están comiendo un pollo todos los días? No los van a comer porque no los tienen para comerlo diario. No lo tienen. Esa pobre gente no lo tiene. Entonces, si llega un predicador a su casa y se están comiendo un pollo, ¿por qué están comiendo un pollo? Porque ellos estaban esperando que ese predicador llegara a esa casa. Y ellos hicieron un esfuerzo y consiguieron ese pollo para darle la comida a ese predicador. Hermano, pero nosotros no podemos venir a condenarlos ni a juzgarlos. O llevémosles la comida. O sea, en otras palabras, llevémosles las cosas a ellos allá para que ellos aprendan y ya se les enseña y se les dice, mira, aquí es así. En este tiempo los animales están enfermos. Hay muchas epidemias, muchos virus. La carne de res principalmente en los Estados Unidos son animales que les aplican inyecciones con hormonas. Y en 3 meses un ternero, ¿cómo está? Ya es una vaca. Y esos animales, la carne de esos animales no lo desangran. Y el Señor en su palabra pide que los animales que se vayan a consumir sean desangrados para que la sangre no esté en la carne. Pero ¿qué hace el hombre? Todo lo contrario, y desobedece. Cuando le explicamos esas cosas a la gente, ¿qué va a hacer la gente? Ah, es verdad, hay muchas enfermedades, vamos a evitar la carne. Pero entonces, ¿qué vamos a comer ahora? Ahora viene lo que le voy a explicar. Los vegetales, la fruta, las verduras. Unas lentejas que usted se coma están reemplazando un bistec. 7 granitos de maní reemplazan un bistec. Miren qué interesante. Pero eso se le enseña a la gente. Yo no puedo llegar de entrada y decirle, come carne, usted no va a ir al cielo, usted está perdido. No, porque aquí hay muchos vegetarianos, en esos restaurantes de vegetarianos, que son homosexuales y son lesbianas y son de todo y son vegetarianos. Y mi pregunta es, ¿por ser vegetarianos se van a ir ellos al cielo? No se van a ir al cielo. Entonces eso no lo puedo hacer yo como una, ponerlo como una prueba de fe, de que nos vamos a salvar por ser vegetarianos. Ese punto lo explicó el pastor Bill Hughes en el tema que predicó. Hay doctrinas muy bonitas, pero si no tienen base en la palabra de Dios, dice Isaías 8:20, a la ley del testimonio. Amén. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estamos en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Miren qué interesante. Mi pregunta es esta, según lo que dice aquí en el versículo 2: ¿será que hay falsos hermanos en este tiempo? Sí los hay, sí los hay. ¿Y quién los conoce? ¿Yo los conozco? Ahí dice, en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. ¿Quién es el que conoce los falsos hermanos? Dios los conoce. Yo no puedo clasificar a los hermanos y decir, este es bueno y este es malo. No, Señor, yo no puedo hacer eso. El único que conoce el corazón del ser humano es Cristo Jesús. Amén. Y por eso dice en el libro de 1 de Samuel, dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Él ve su corazón. Entonces dice, versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Saben ustedes que la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, era una iglesia que estaba sufriendo, trabajando con mucho sacrificio, predicando el evangelio? Miren, hermanos, si ustedes leen allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que fueron perseguidos. Pablo, cuando Pablo contó su conversión, dice, yo arrastraba a hombres y mujeres de este camino a las cárceles y a la muerte también, porque ese era el trabajo que estaba haciendo Saulo de Tarso, hasta que se convirtió en un apóstol del Señor. Y fue bien interesante su conversión. Cuando Dios lo llamó, Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues. Entonces Saulo, pues no pensó que le estaba persiguiendo a Cristo. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Fíjense qué interesante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una persecución a la iglesia, pero era una persecución que se hacía directamente ¿contra quién? Contra Cristo. Miren el versículo 3, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero miren en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué sucedió con la iglesia del Señor? Con la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice en el versículo 4? Dejó su primer amor. El primer amor al que se refiere es todo lo que mencionan los versículos anteriores: su trabajo, su paciencia, su sufrimiento, el tener en la iglesia pura, una iglesia llena del Espíritu Santo. Ese era el trabajo de ellos. Pero ¿qué dice en el versículo 4? ¿Qué hizo la iglesia? Versículo 4, ¿qué nos dice? ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Amor por quién? Por Cristo. El amor por Cristo. Hermanos, a ver, analicemos esto. Porque ahora la gente está viendo el partido y a mí no me interesa que la gente se moleste. Hay uno que no vuelve aquí también porque eso es lo que hace. Por ahí hay una cancha de fútbol y él se va a jugar fútbol los miércoles, y cuando estaba aquí pues nos pedía que lo dejáramos allá porque él va a jugar fútbol, y en el Facebook tienen todas esas fotografías, que eso es lo que él se va a hacer. A mí no me interesa, cada quien es libre. La salvación, ¿cómo es? Es individual. Pero ¿cuál es nuestro deber aquí en la iglesia? Decirle y amonestarlo. Entonces estos días la gente está pendiente del partido, que Colombia, que no sé qué, que el partido y el partido y el partido. Yo no vivo de eso, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hemos nosotros tomado la decisión de seguir ¿a quién? Cristo. ¿Al mundo o a Cristo? A Cristo. Bueno, y si seguimos en las cosas del mundo, entonces ¿cómo estamos? Mal. Estamos muy mal. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si yo dejo de venir a la iglesia por ver el partido, ¿tengo amor por quién? Por Cristo, por el mundo, por sus cosas. Entonces parece que la iglesia de Éfeso tiene cosas que se parecen a las que nosotros tenemos, que dejó su primer amor, que dejó sus principios, que cayó en la apostasía. Miren en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso? Que se arrepienta. Qué raro, ¿verdad? Una iglesia que era deseable, pura, llena del Espíritu Santo, que tenían todas las cosas en común, pero ¿qué hizo? Cayó, dejó su primer amor, se apartó y comenzó a seguir el camino que el Señor no quería que siguiera. Y el Señor le dice en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz ¿qué? Las primeras obras. ¿Y cuáles fueron las primeras obras que había hecho la iglesia? ¿Cuáles fueron las primeras obras de la iglesia de Éfeso? La unidad, la predicación del evangelio, vendían las propiedades, todo lo tenían en común. Era una iglesia pura, llena del Espíritu Santo. Pero ahora ¿cómo estaban? El Señor les estaba haciendo un llamado. El Señor les estaba diciendo: arrepiéntanse. ¿A quién le está diciendo el Señor que se arrepiente? ¿A la iglesia de quién? De Éfeso. Hermano, ¿dónde piensa usted que quedamos nosotros? Esa era la iglesia de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Esteban, de Juan. Esa es la iglesia de ellos. Hermanos, ¿sabe cuántos se convirtieron en un día? 3,000. Amén.
¿Y sabes qué les está diciendo el Señor a ellos? Que se arrepientan. ¿Dónde quedamos entonces nosotros? Al lado de ellos, ¿dónde quedaríamos nosotros? Si el Señor a ellos les está diciendo que han dejado su primer amor, que ya ellos tienen que hacer las primeras obras y que se tienen que arrepentir, díganme en qué plano quedamos nosotros. A ver, ¿podemos compararnos nosotros con un Pablo, con un Pedro, con un Juan? ¿Ve lo que dice la hermana Margarita? No podemos compararnos con nadie de ellos, porque ellos vivieron un nivel muy grande delante de Dios. Pero ¿qué les dice el Señor a ellos? Que se arrepientan. Esa es la iglesia de Éfeso. Y hermano, por eso esto lo tenemos que estudiar, porque la gente, ¿sabes qué está haciendo? Jugando con Dios. Y no vamos a jugar con Dios. El Señor no va a venir aquí a jugar. El Señor va a venir a poner las cosas en su orden. Y viene a darle a cada uno conforme a sus obras. Y el Señor no va a venir a arreglar pecados de ninguno. El Señor va a venir a destruir a los impíos y a llevar a sus hijos al cielo. Y ojalá que nosotros estemos en ese grupo de los que quieren luchar por la salvación, hermanos, porque es bien difícil. Es bien difícil. La gente no quiere las cosas de Dios, no quiere salvarse. La gente vive por emoción. Si anunciáramos un pastor determinado que va a estar aquí con nosotros esta semana, ¿qué hace la gente? Todos asisten. ¿Qué pasa cuando se va el pastor? ¿Y por qué vinieron esos días cuando estaba ese pastor ahí? Porque la gente vive por la emoción, por el momento, por un impulso. Yo no puedo buscar al Señor por impulsos. Yo tengo que buscarlo todos los días de todo corazón. Y el Señor nos dice, en Jeremías dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y cuánto nos pide Él? ¿El 30%? ¿El 80%? El 100% el Señor nos pide. Miren en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta es una reprensión. Parece que las obras aquí son importantes. A ver, ¿y qué es lo que dice el mundo? Que las obras, ¿qué? No tienen ninguna importancia. Pero ¿qué está diciendo aquí el testigo fiel? ¿Qué les está diciendo a ellos? ¿Que hagan qué? Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 5. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz ¿qué? Las primeras obras. A ver, ¿tienen importancia las obras? Claro que tienen importancia. Amén, la fe sin obras es muerta. Pero ¿qué es lo que nos dice el mundo? Que no hay que hacer obras. No hagan nada. No hagas nada, que Cristo te va a salvar sin hacer nada. Aquí no dice así. Aquí las obras el Señor quiere que las hagamos. Porque las obras son el resultado de una vida que se entregó a Cristo Jesús. Y produce frutos. Haz las primeras obras. Tu trabajo, tu paciencia, tu lucha, tu sacrificio. Eso quiere el Señor. Pero ¿cómo estaban ellos? No. Y entonces hoy oímos un evangelio que cada día predican en los púlpitos y la gente oye eso, que las obras no tienen ningún valor. No somos salvos por obras y nada nos va a salvar. El único que nos salva es la sangre de Cristo Jesús, que se derramó en la cruz del Calvario. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hay una amonestación muy fuerte. Si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero. ¿Qué era un candelero? Era una lámpara que tenía la luz. No hay luz, hay tinieblas. Fíjense, ustedes le estaba diciendo el Señor a ellos: si ustedes no se arrepienten, no hacen las primeras obras, les voy a quitar el candelero. ¿Y saben qué era el candelero? El Espíritu Santo. Esa luz representa al Espíritu Santo y la luz de Dios, que es la verdad. Y Él les dijo: ustedes no se van a arrepentir, no van a hacer un cambio en sus vidas, yo les voy a quitar el candelero de su lugar. Y miren en el versículo 6: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas
las cuales yo también aborrezco. Yo traigo aquí en este estudio de esta noche lo que eran los nicolaítas. Era una secta herética que atormentó la iglesia de Éfeso y Pérgamo y tal vez a otras. Dice el comentario bíblico adventista que Irineo identifica a los nicolaítas como una secta gnóstica. Juan, el discípulo del Señor, predicaba esta fe, la deidad de Cristo, y mediante la proclamación del Evangelio procura quitar aquel error que había sido diseminado entre los hombres por Serento y mucho tiempo antes por los llamados nicolaítas, que son una rama de aquella falsamente llamada ciencia, a fin de poder conducirlos y persuadirlos de que solo hay un Dios que hizo todas las cosas por su palabra. También hay evidencia histórica de que más o menos un siglo después hubo una secta gnóstica llamada de los nicolaítas. Algunos padres de la iglesia que nos informan respecto a esta secta. Irineo. Muy bien, no sabemos si esta tradición relativa a Nicolás el diácono es correcta, pero la secta puede ser la misma mencionada por Juan. Los seguidores de esta secta parecen haber enseñado, por lo menos en el siglo II, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y por consiguiente no tienen que ver con la salvación. Miren qué interesante. Por eso nos dice ahí la palabra del Señor en el versículo 6: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Parece que todo el tiempo de la historia se han levantado grupos dentro de la iglesia con doctrinas falsas para tratar de destruir el fundamento de la verdad. Pero Dios siempre tiene un pueblo fiel y un remanente fiel que pone en alto la palabra de Cristo Jesús. Amén. Miren el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué promesa más linda, ¿verdad? ¿Qué nos ofrece el Señor? La vida eterna. Nos ofrece llevarnos al paraíso de Dios. Esa bendición nos ofrece el Señor. Hermanos, ¿no queremos nosotros ir a la vida eterna con Cristo Jesús? Yo deseo eso, pero necesitamos analizar esto, porque en el versículo 7 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Será solamente oír? Tenemos que hacerlo, no solamente escucharlo, sino hacerlo, llevarlo a la vida práctica. Dice la sierva del Señor que la verdad va a perder su poder si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos. Si la palabra de Dios nada más es para escucharla o leerla como un periódico, es en vano. Nuestro deber es escuchar, llevarlo a la vida práctica y vivir vidas que glorifiquen el nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Éfeso tiene un nombre. Éfeso significa deseable, pero fue una iglesia que fue en decadencia y no quedó para siempre en el olvido, porque los discípulos llevaron adelante una obra que el Señor en su palabra dejó registrada aquí en el Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 hasta el 7, y es la iglesia de Éfeso. La próxima semana, el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a estudiar la siguiente iglesia, la número 2. Hermanos, mi deseo y mi oración es que el Señor nos ayude a tener el primer amor, a hacer las obras de Dios y a vivir vidas que glorifiquen el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir en oración para ser despedidos en esta noche. Vamos de rodillas, los que puedan ir de rodillas. Amado y buen Padre que moras en el cielo, queremos darte gracias por tu palabra. Es un estudio, Señor, que nos ayuda a entender que la lucha del cristiano sin ti va a ser en vano. Necesitamos tu bendición, tu dirección, tu aprobación.
bendice tus hijos que están aquí en esta noche, pero bendice tus hijos que van a escuchar este tema ya en el internet, los que van a escuchar tu palabra. Muéstrale, Señor, que en el tiempo en el que vivimos es un tiempo difícil y peligroso, y que es nuestro deber estar preparados para lo que viene en este mundo y podernos ir contigo al reino de los cielos. Gracias por tu misericordia. Llévanos con bien a nuestros hogares. Pedimos estas bendiciones y favores en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.